Saludos televidentes, gracias por acompañarnos nuevamente a través de este espacio periodístico Quinto Poder. En esta oportunidad con nuevas crónicas y reportajes a través de la televisión barranqueña. Recientemente se descubrieron hallazgos arqueológicos en la zona del corregimiento del Llanito, tan importantes para determinar nuestros ancestros y precisamente tiene que ver con las culturas indígenas asentadas en el Magdalena Medio. Según los historiadores, este tesoro arqueológico podría tener más de 500 años. La reveladora noticia despertó el interés de los barranqueños ansiosos de conocer más sobre sus raíces primitivas. Y es que a pesar de que Barranca Bermeja cumple ya 90 años de vida municipal, su historia es más antigua y tiene sus orígenes en las culturas indígenas asentadas en este valle del Magdalena Medio, irrigado por el Río Grande y un incalculable número de ciénagas. Según los historiadores barranqueños bien documentados en su última obra escrita en el 2011, Los Yareguíes, Existencia y Exterminio, escrito por los barranqueños Rafael Velázquez Rodríguez y Víctor Julio Castillo León, los primeros habitantes de la zona fueron los indígenas yareguíes desde hace más de 2000 años, de quienes se dice fueron extinguidos trágicamente en la conquista española entre el siglo XVI y XIX y de sus herencias poco o nada preservamos. Don Martín Amariz Luqueta es un ciudadano con los años suficientes para entender que la historia hace parte de nuestra humanidad y conocer ese pasado nos permite asumir realidades futuras con mayor claridad. Por esa razón, inquieto por los constantes trabajos de exploración arqueológica realizados por expertos contratados por Ecopetrol en el patio de su casa, o mejor, en su propia finca, afanado porque de estos hallazgos no se decía nada públicamente, decidió revelarnos lo que desde hace varios años ni el ICAD, el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia, ni Ecopetrol nos ha contado. Casi no cuentan, yo voy porque soy el dueño de la finca y paso por ahí, obligatoriamente veo sé que son indígenas, obvio, y algunas son de servir comida porque son platos, y las otras se ve que son de cocinar porque son múcuras que tenían de cocinar, y me imagino que las que tienen la boca angostica eran para cargar agua, algo así, porque eso uno deduce eso, no me lo han dicho, sino que uno deduce porque sabe que esa era más o menos la diferencia que había en una vasija de, cuando es un plato, se ve como para servir sopa, una tutuma más o menos. Asegurado Martín, no es la primera vez que sus tierras ubicadas en la vía del corregimiento del Llanito son revolcadas para hallar objetos preciosos para la historia, aunque solo sean ollas de barro. No, anteriores a ello, el año pasado y antepasado, hubo otro arqueólogo que escarbó en otro punto. Y él creo que retiró como que 2 vasijas, estaban más bien en regular estado, pero retiró 2 vasijas en otro punto, distinto al de ahora, pero dentro de la misma área de todos modos. Y ellos ahora inicialmente empezaron hace como 1 año, 10 meses. Revelado el cuento, se desató un interés colectivo de medios de comunicación, historiadores y defensores del patrimonio cultural. Sin embargo, el sigilo de la empresa colombiana de petróleos no ha permitido ahondar lo suficiente y hoy solo nos quedamos con pequeños fragmentos de esta historia. Ellos se hayan dado cuenta. Yo sí me he dado cuenta, digamos, conocimiento porque yo estoy trabajando en la finca y nosotros, habrá que como uno póngale que va por ahí unos 5 a 6 meses, creo yo, de atrás que yo también me di cuenta porque yo estaba trabajando en la finca y cuando pasó la empresa LR fue que se dieron de cuenta que ahí estaba lo que eran las ollas de barro y todas esas cosas, los vainas como indígenas, sí, de indios, esas cosas, la mayoría todo lo que ella es de indios, sí. Entonces ahí donde se dieron de cuenta, la empresa LR que estaba escarbando y con la retro que iban a pasar la tubería que le iban echando a Ecopetrol, entonces ahí cuando llegaron los arqueólogos llegaron ahí cuando le dijeron que ya no escarbaran más ahí. No tiene que tener sus años de estar enterrado ahí, de que tenga tantos años porque uno las coge y ellas de una se desboronan, se van desboronando las ollitas. Usted las ve las ollas, lo más de bonita que están, sí, pero usted las coge y al ratico se desboronan todas. Y entonces encontraron una jarra y esa jarra tuvo mal destino porque el trabajador que tengo yo ahí es un campesino que no sabía nada de eso y vio la jarra ahí, la tenían encerrada con un alambre
y a él le pareció muy oportuno y la sacó y la lavó y la llevó para la casa. Y entonces el perro la cogió y la tumbó y la partió y eso fue un desastre arqueológico, pero él no sabía. Entonces yo le enseñé a él que eso significa muchísima plata o muchísimo hallazgo, porque se partió la jarra. Entonces comenzaron en el otro punto que es donde están ahora, y ahí sí tienen como unas, ya están afuera, ya han sacado algunas, pero hay aproximadamente unas 10 jarras creo que hay ahorita, entre pequeñitas y grandes y diferentes. Creo, a mi manera de ver, en lo que me han dicho, que deben tener más o menos unos 800 años de cultura. Pero debajo de ese hallazgo, a 1 metro de profundidad, hay otro hallazgo de cultura de piedra, que eso sí está ahí. Y es que según los directivos del proyecto de la provincia de Mares, respaldados por los arqueólogos del ICAT, ni este hallazgo ni los anteriores habían sido socializados a la comunidad para evitar lo que denominan el huaqueo, es decir, evitar que los cazadores de tesoros llegaran a la zona arriesgando los elementos arqueológicos. De ahí la justificación para evitar a toda costa que los medios, incluso hasta el propio dueño de las tierras, pudiera tomar fotos, videos y mucho menos reportar públicamente el hallazgo. Pero don Martín ha sido más sensato y fiel a su pueblo. Sabe que esta herencia nos pertenece y como tal, no siendo el primer hallazgo, era justo sacarlo del anonimato. Obvio que hay un montón de, hay miles de años metidos en eso de cultura. Porque eso lo deduce uno porque sabe que así es, y ahí están. Yo lo que sí me imagino es que eso era un estuario, hace 500 años ya era un estuario maravilloso y por la forma geográfica que tiene. Con 20 años de experiencia, polifacético y propositivo, de nuevo en los medios. Con una faceta amena e interesante llega a Enlace Televisión Darío Echeverry. Charlas con Darío, el nuevo espacio de opinión de lunes a viernes a las 8 de la noche. Si quieres a Barranca Bermeja, no la ensucies. Utiliza los recipientes apropiados. Saca la basura en los días y horarios establecidos. Clasifica la basura. Recuerda que del reciclaje viven muchas personas y ayuda a preservar el medio ambiente. En la Cámara de Comercio usted encuentra la respuesta que necesita para el desarrollo de su negocio y la solución a sus problemas comerciales. Nuestro servicio de registro público en el Centro de Atención Empresarial CAE, el impulso a la iniciativa del Clúster del Petróleo y Gas para la competitividad, el Centro de Conciliación y Arbitraje, los proyectos de la Ruta Turística, el Parque del Petróleo, el Centro de Ferias y la Logística Multimodal hacen que Barranca Bermeja entre a la década de la industrialización. Hoy la Cámara de Comercio es una institución líder en Colombia. Registre su establecimiento y participe activamente del posicionamiento de nuestra ciudad en el país. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, forjando desarrollo. Según algunos historiadores de Barranca Bermeja, no solo los indios yariguíes habitaron esta zona de Barranca Bermeja y la región aledaña, sino que tiempos atrás existieron otras culturas milenarias de tradición cazadora e incluso también nómadas. Esto podría terminarse en este hallazgo reciente, por eso es tan importante este estudio que hacen los arqueólogos. Después de un mes de frustrados intentos por lograr una entrevista con los arqueólogos del ICAT encargados de este hallazgo arqueológico, debimos conformarnos con esta entrevista concedida a Ecopetrol el 14 de marzo, 2 días después que se revelara públicamente en los medios de comunicación la existencia del mismo. Entrevista que generosamente la oficina de prensa de la estatal no cedió. No obstante, de aclarar que nos habría encantado formular nuestras propias inquietudes, como por ejemplo, detalles más profundos sobre las piezas, datos sobre su historia y aún más, conocer el argumento del por qué a la fecha, después de 15 años de investigaciones continuas en la zona de San Silvestre, Barranca Bermeja desconoce las piezas recuperadas y en qué lugar fueron ubicadas. Creo que desde 1998 comenzó un arqueólogo de nombre César, quien me dijo en ese entonces que él venía de la Universidad Industrial de Santander y que esos hallazgos iban a la universidad. La primera vez hallaron, creo, 4 jarras, una no la retiraron porque estaba muy deteriorada y llevaron una que iba definitivamente muy dañada en la parte superior y 2 que sí iban intactas, esas las llevan en guacales especiales. Las retiraron y dijeron que iban para la UIS, pero yo nunca he sabido el destino porque yo nunca me he interesado en
en las cuestiones de arqueología ni nada, yo no sé que eso no es mío sino de la nación y yo por eso no me meto, yo me piden el permiso, yo los doy y ellos hacen el hallazgo y se lo llevan y listo. No obstante, es importante resaltar el maravilloso trabajo que estos profesionales hacen con mucho sigilo sobre los restos de lo que sería un tesoro arqueológico de más de 500 años, hallado en la zona Los Pinos, en inmediaciones de la vereda La Represa de Barranca Bermeja. Allí son recuperados vasijas y platos de barro de origen aborigen. Encontramos evidencias de ocupación prehispánica de los antiguos pobladores de estas áreas del Magdalena Medio y de la Ciénaga de San Silvestre. En esa prospección hicimos 96 pozos de sondeo en los que encontramos evidencias de ocupación humana. Luego de hacer la prospección, nosotros hicimos una evaluación del potencial arqueológico existente en el área y con base en esos resultados hicimos el rescate arqueológico. Aseguran los arqueólogos, las características de las piezas podrían determinar a primera vista en qué tiempo fueron utilizados por los indígenas. Es una excavación en área donde se evidencian diferentes vasijas cerámicas que se encuentran completas, algunas de ellas en concentraciones, es decir, todas varias juntas, y unas que se encuentran individuales. Elementos como la decoración, como la forma, como las formas de los bordes, y en términos generales la diversidad que ella presenta nos permite a nosotros inferir o proponer mejor que se trata de vasijas con una temporalidad relativamente temprana. Podríamos ubicarlas aproximadamente hace 2000 años antes del presente. La diferencia que nos permite a nosotros saber que esas vasijas son prehispánicas y no actuales puede ser la tecnología de cocción, por ejemplo. En la actualidad se cuenta con tecnologías de hornos que alcanzan temperaturas superiores a los 800 grados, mientras que en la época prehispánica las quemas de las vasijas se hacían en fogatas abiertas que no podían alcanzar estas temperaturas tan altas y le dan unas características a las pastas y a las superficies que son fácilmente observables. Inconformes por los pocos datos aportados y conocedores de que nuestros historiadores han sido muy acuciosos en la búsqueda de los rastros que determinan nuestros orígenes, nos encontramos con el profesor Rafael Velázquez y qué sorpresa grata nos llevamos. En su recuento escrito se han dedicado a recopilar todos los fragmentos de los cronistas de la época y con sumo cuidado han unido las piezas que conducen a la historia de nuestros ancestros. Antes hay que decir que los principales hallazgos arqueológicos que dan cuenta de la existencia de los primeros asentamientos humanos en Colombia han tenido lugar en la sabana de Bogotá, en la cordillera central, las faldas del macizo andino y los valles del río Magdalena, Cauca y Sinú. De todo ese hallazgo que se ha venido trabajando en el llanito es muy importante para Barranca Bermeja y Magdalena Medio, porque eso es lo que va a demostrar, ¿sí?, a través de los estudios de arqueología y antropología, que aquí hubo una existencia de poblamiento humano de los yariguíes, pero también se ha demostrado a través de los estudios de Heidi Correcha en el año 95 que antes de los yariguíes aquí hubo un poblamiento más antiguo que eran cazadores recolectores, y esos cazadores recolectores lo que manejaron fue líticos, en la cual ellos preparaban las lascas, los choppers para poder cazar, pescar. Las más antiguas evidencias humanas encontradas corresponden a artefactos conocidos como abrienses e incluyen diferentes tipos de raspadores, cuchillas elaboradas sobre lascas, así como raderas que permiten reconocer qué grupos de cazadores, recolectores y plantadores se establecieron en las terrazas y elevaciones libres de inundaciones, tal como parece sucedió en estas tierras de Barranca Bermeja y la zona, y que dan cuenta de sus costumbres netamente agrícolas, pesqueras y cazadoras. El trabajo que entregó Heidi Correcha en el año 95 a la Casa de la Cultura, precisamente se encontraron con un fogón en la Ciénaga del Tigre, y en ese fogón lo que se manifestó fue líticos, lascas, puntas de proyectil. Por ejemplo, aquí podemos dar un ejemplo que tengo un chopper. Este chopper lo trabaja para poder utilizarlo, manejar, rasgar madera o partir algo duro, ¿sí? Y eso era una de las herramientas, pero esto es muy antiguo, antes de los yariguíes, que eran cazadores recolectores, era un poblamiento humano nómada,
Los descubrimientos más recientes en el país parecen indicar que culturas agrícolas del sur y Centroamérica se originaron en las selvas amazónicas. Desde allí se habrían extendido hacia la costa atlántica y pacífica aproximadamente 400 años antes de Cristo. Estas comunidades organizadas desarrollaron la agricultura intensiva y la vida en comunidad en aldeas. Eran sedentarios y hábiles para el trabajo manual. Lamentablemente en Barranca en este momento no se ha encontrado un cementerio indígena. Ese sería como un ideal porque se complementa más con el cementerio indígena para ver si ellos de qué tipo de enfermedad tenían, si murieron naturalmente o un enfrentamiento con los españoles de la época, qué tipo de comida era que más comían ellos, ¿sí? Si eran hombre o mujer, la edad, eso determina todo eso, ¿sí? Pero lamentablemente no has encontrado todavía en Barranca un cementerio indígena de Yariguí. Entonces estos hallazgos allá de la actualidad lo que va a determinar es a través del laboratorio se va a determinar la fechación, cuántos años puede tener esa cerámica. Es posible que esa cerámica indígena que hay allá en el llanito sea antes de Cristo o después de Cristo, ¿sí? Depende el resultado que dé el laboratorio. En Barranca Bermeja los primeros hallazgos fueron logrados por un grupo de inquietos barranqueños quienes han guardado algunos de estos elementos que han salido a flote tras las exploraciones petroleras en fincas del corregimiento El Centro y El Llanito. Precisamente arrojó varias cosas. Una es arrojó que Pipatón no era el único cacique importante, que en nuestros medios se conoce más porque es lo que se ha estudiado hasta ahora de lo que escribió Enrique Otero da Costa, monografía, y que eso lo retomó la monografía de Barranca Bermeja de Simón Galvis y Martín Veneno Balbuena, en cual se apoyó el artículo que sacó en ese entonces en el 36, Enrique Otero hablando de Pipatón nada más, pero resulta que este resultado demostró que antes de Pipatón habían otro cacique importante, como estaba el Opón, el papá que llamaba Beto. Según el profesor Rafael Velázquez, quien es docente del Colegio El Castillo, se ha demostrado que fueron indios alfareros de cultura sedentaria, agrícolas y pescadores. Después ellos no manejaron, por ejemplo, los cazadores que no manejaron la cerámica ni la agricultura de una manera intensiva. Entonces ya vino otro proceso, después de los cazadores recolectores, que fueron los yariguíes. Los yariguíes sí alcanzaron un estado de organización sociopolítica de cacicazgo, donde ellos manejaron la agroalfarería, o sea, ellos, lo que es la agricultura y la alfarería. Por eso los hallazgos que han encontrado últimamente, y especialmente el llanito, eso tiene que ver con alfarería, el manejo del barro para hacer vasija, para hacer plato, reservar alimentación, reservar agua, etcétera, y también manejaron lo que es la agricultura. También es interesante decirte que los yariguíes se resistieron mucho, ellos no hicieron proceso de mestizaje con españoles porque eran muy bélicos, pero no eran bélicos por su agresividad, sino por defender su territorio. O sea, yo creo que el legado más importante que los yariguíes nos dieron para el Magdalena Medio y Barranca Bermeja fue la lucha por la libertad, por la defensa de su territorio. Fue una permanente resistencia. Inclusive los documentos coloniales que leímos nosotros, el Archivo General de la Nación de la época colonial, demuestran uno de ellos como siendo Pipatón viejo, aún era urgente capturarlo. Y eso que él ya había escapado, porque el soldado Rojas dio la posibilidad que se escapara desgarronado, o sea, porque a él le cortaron los talones, ¿sí? de los pies, y aún así, con esa herida y todo, se alcanzó a escapar y volvió otra vez a hacer resistencia, y estando viejo, habían la orden urgente de capturarlo para pacificar totalmente los yariguíes. Con 20 años de experiencia, polifacético y propositivo, de nuevo en los medios. Con una faceta amena e interesante llega a Enlace Televisión Darío Echeverry. Charlas con Darío, el nuevo espacio de opinión de lunes a viernes a las 8 de la noche.
Si quieres a Barranca Bermeja, no la ensucies. Utiliza los recipientes apropiados. Saca la basura en los días y horarios establecidos. Clasifica la basura. Recuerda que del reciclaje viven muchas personas y ayuda a preservar el medio ambiente. Sin lugar a dudas, todas esas investigaciones que se vienen haciendo para reconstruir la memoria histórica de Barranca Bermeja son fundamentales. Sin embargo, los expertos en el tema, sobre todo los historiadores, apuntan a señalar que adolecen de voluntad política y sobre todo de recursos de las entidades públicas y también de las privadas para fortalecer ese proceso de reconstrucción de la memoria. La investigación manejada con total hermetismo por Ecopetrol ha generado temores entre los promotores culturales que proponen la creación de un museo arqueológico con todas las piezas halladas hasta el momento. Es bueno que la ciudad defina qué vamos a hacer con todo eso y con lo que ya Ecopetrol se ha llevado en silencio de acá. Sin embargo, aquí hay una doble disyuntiva y la plantea el mismo Arturo Moncada, amplio conocedor de la historia del puerto petrolero. Aquí se han encontrado restos, hablo de material lítico, que pueden tener 3.000, 4.000, 5.000 años, pero también se han encontrado unos hallazgos de cerámica que son de tal vez de 1000 años para atrás y no es cultura yariguí, es otra cultura diferente a la yariguí. Aquí la creencia es que solamente son yariguís, no. Antes de los yariguíes hubo otras culturas y mucho antes, cuando toda la migración de los caribes hacia el Caribe, que ellos vienen de la Amazonía, o sea de la cuenca del río Amazonas, los caribes son originarios de allá, ellos en su tránsito pues lógicamente utilizaron estos valles y durante algunos miles de años se asentaron en estos valles. Esas culturas aquí no se han rastreado y lógicamente tuvieron su asentamiento acá. Los yariguíes son una etnia mucho más posterior, tanto es que está datada por los españoles y hasta hace muy pocos años todavía hay personas que tienen esa característica. El llamado es simple y sencillamente a que la ciudad le invierta a esa investigación, porque de nada sacamos con que se encuentren unos restos y bueno, si encontramos unos grandes hallazgos, ¿dónde los vamos a meter? Si ni siquiera tenemos una sala de exposiciones, ni un museo, ni nada en ese sentido. O sea, la ciudad está totalmente a espaldas de las necesidades en términos de los hallazgos arqueológicos que puedan aparecer. Irónicamente, en el gobierno anterior, las organizaciones de protección al patrimonio cultural y arqueológico del municipio de Barranca Bermeja le solicitaron a la Procuraduría General de la Nación y también a la Administración Pública, en cabeza del exalcalde Carlos Alberto Contreras, se aplicaran los mecanismos de protección a este patrimonio. No obstante, él es burgomaestre, señaló que hasta el momento, en los últimos años, no se habían hallado elementos arqueológicos en el municipio. No hemos recibido invitación de parte de ninguna entidad, pese a que en el gobierno anterior le hicimos un requerimiento al exalcalde Carlos Contreras de que pues, veíamos con preocupación la falta de importancia que le daba a la administración municipal, ya que estaba establecido en la ley 1185 del 2008, una ley relativamente nueva, que es la que modifica la ley 397 de 1997 y establece cuál es el manejo que se le debe dar al patrimonio arqueológico de los pueblos. Estos hallazgos arqueológicos generan crecimiento cultural para el municipio, ya que pues, lo vemos con mucha satisfacción que pues, podamos generar desde esa parte arqueológica estudios aquí en la región. Ignorancia o desconocimiento, lo cierto es que Barranca Bermeja adolece de una política pública de protección a su patrimonio. Pese a que eso está establecido en la ley, no hemos recibido ninguna notificación ni invitación para hacernos partícipes, para colaborar de alguna forma con nuestro conocimiento. En este sentido, la academia también hace sus aportes para que del sector de la educación se contribuya al fortalecimiento de la memoria cultural de Barranca Bermeja. Que hay sobre la enseñanza de historia local y regional en las escuelas y colegios de Barranca Bermeja. Entonces este trabajo de los yariguíes es como el abreboca para ir sensibilizando a través de los profesores de primaria y secundaria la necesidad de ir creando la cátedra de Barranca Bermeja.
Tradicionalmente se nos ha determinado que hemos sido originarios de los indígenas yariguíes, pues ojalá esta investigación reciente tras este hallazgo arqueológico de vasos y utensilios de barro determine realmente cuáles han sido nuestros ancestros. Lo importante es que estas piezas queden en Barrancabermeja o por lo menos en un lugar donde nuestros hijos, nuestros descendientes conozcan realmente cuál ha sido esa trayectoria y esa historia de Barrancabermeja y de toda la región. Esperamos que haya sido de agrado este programa para ustedes y sobre todo pues puedan hacer sus consultas, sus sugerencias, aportes para próximos programas a través de nuestro correo electrónico idamis13@hotmail.com. También a través de nuestro Facebook, también pueden ustedes consultar Quinto Poder para ver los programas anteriores. Muchas gracias a nuestros patrocinadores y los esperamos en la próxima oportunidad con nuevas historias en Quinto Poder.